el doctor Pablo Aquilino Ábalos, un doctor en jurisprudencia que estuvo también en algún momento como asesor de la Asamblea Nacional, es un conocedor a fondo de la temática y a él le preguntamos, este proceso de otorgar amnistía, en el caso específico a los actores que fueron protagonistas inclusive de hechos vandálicos considerados también como atentados terroristas y otros en la ciudad capital en el mes de octubre del año 2019, ¿cómo analiza usted desde el punto de vista de la actuación de la Asamblea en la consecución, en el otorgamiento de estas amnistías? Doctor. Buenos días con los que nos están sintonizando Radio Bonita 89.3 FM y como no a quienes están en este momento compartiendo este espacio. Primero, para analizar la situación del comportamiento de los 137 asambleístas, es muy importante que los ciudadanos conozcamos qué es esto de la amnistía. ¿En dónde está? ¿Dónde está la estructura legal? La figura jurídica de la amnistía. Debo decirles que está en el numeral 13 del artículo 120 de la Constitución de la República del Ecuador. Y no es otra cosa que simplemente lo que yo le denomino el perdón y olvido de los delitos cometidos por una persona o por un conjunto de personas. Pero ¿a quién se les otorga amnistía, doctor? Ya. Bueno, ¿a quién se les otorga amnistía? Son aquellas personas que han cometido delitos políticos. La Constitución de la República. Delitos políticos, eso es claro. Delitos en la políticos. ley está claro. Exactamente. Y la amnistía se concede, al igual que el indulto, se concede por situaciones de carácter humanitario, ¿sí? ¿Y qué es lo que prohíbe la Constitución de la República? Es que no los podemos perdonar aquellos delitos como del secuestro, el terrorismo, el genocidio, entre otros delitos que establece la misma Constitución de la República. Que existieron en el tema que nos ocupa en el análisis, las protestas de octubre 2019. Bueno, tenemos que decir que, la Organización Social de la CONAIE presenta una solicitud a la Asamblea Nacional para que 268 personas que han sido procesadas o se han iniciado una investigación. Recordémonos que en el Código Orgánico Integral Penal claramente tenemos etapas, ¿no? Tenemos una investigación, tenemos una instrucción, tenemos una audiencia de preparatoria del juicio, una audiencia de juzgamiento, tenemos recursos de apelación y otro tipo de recursos. Y sentencia, ¿sí? Y sentencia. Entonces el perdón y olvido es a todo este proceso. Te olvidamos y te perdonamos todo. Puede haber emitido ya el juez la sentencia de igual manera. Entonces, estas 268 personas, ¿no? Se les ha considerado defensores sociales, de luchas sociales, defensores del agua, defensores de la naturaleza. Y existen cuestionamientos. No dicen, a ver, son defensores de la naturaleza. Yo me imagino que están defendiendo lo que ustedes hablaban anteriormente como entrevistado. Deberían estar defendiendo esto del agua de la ciudad de Riobamba, ¿no? Porque tenemos ahí un problema. Las fuentes de captación, son recursos naturales que nos beneficiarían. Eso sería, sí, ¿no? Son puntos de vista, ¿no? Pero entonces aquí, doctor Ábalos, hay un problema de que la Asamblea Nacional, para otorgar la amnistía, no cumplió con el debido proceso, ¿no? De hacer un análisis quizás caso por caso, de manera individual, y no dar una amnistía así en bloque a esa cantidad de personas. Bueno, es necesario, para que proceda la amnistía, es necesario que se cumplan las condiciones, los presupuestos mínimos que establece la Constitución de la República. Primero, que aquellas personas que van a ser favorecidas con esta decisión de la Asamblea Nacional hayan cometido delitos políticos y no están incursionados dentro de la provisión constitucional. Segundo, ¿no? Es el hecho de que sí, efectivamente hay que saber en qué proceso de investigación, en qué proceso de la instancia penal se encuentra cada uno de estos hechos. No, es lógico. La norma constitucional dice clarito, las 2/3 partes de la Asamblea Nacional aprobará la amnistía. Pero para aprobar lo que usted dice, Carlos, es necesario determinar las condiciones constitucionales. Y ahí viene la controversia, que unos dicen, no cumplen las condiciones constitucionales. ¿Por qué? Porque hubo secuestros. Hubo atentados contra la propiedad privada, hubo atentados contra la propiedad pública, y esos son otro tipo de delitos.
entonces no incurrirían. Pablo, en ese sentido y, o sea, dotándole ese tipo penal de los delitos que cometieron cada una de las personas que estuvieron involucradas, entonces estaría hablando tal vez de una inconstitucionalidad, de un atentado a la democracia y a la ley. Sin embargo, bueno, en ese caso, escuchándote lo que nos dices, si hubiese habido ya una sentencia ejecutoriada por alguno de estos delitos, ya no podría pasarse la amnistía, ¿verdad? Sí, a ver, el argumento de un sector dice, hay 60 personas que no estarían incursos dentro de los delitos políticos. Claro, porque sí. Tampoco la CONAIE va a decir de que todos los 286 68. son 268 individuos son dirigentes políticos, porque en imágenes se veía de que hubo gente, puede ser infiltrada o no, que estuvieron con proyectiles, con diferentes actitudes de ataque, ¿no?, a la propiedad privada y en fin. Vea, en otras palabras, no los 268 personas que fueron favorecidas, no todos son angelitos. O sea, no todos son angelitos. Ahí hubo excesos también. Pero lo que dice Fernando es muy importante en esa instancia. Ya se han presentado 2 acciones constitucionales y ya le va a tocar a la Corte Constitucional hacer lo que no hicieron los 137 asambleístas. Revisar cada proceso. Ahora, decir, aquí cabe la pregunta, doctor, y usted que está en conocimiento exacto de esto de las leyes. ¿Eso es procedente? ¿Tendrá algún efecto? Porque hay la parte contraria que señala que ya como se publicó en el registro oficial, eso queda prácticamente ya determinado y no hay posibilidad alguna que ni Poder Ciudadano ni de ninguna otra instancia del Estado de que se pueda rever ese tema de la amnistía ya concedida. No, eso no es posible. A ver. Nosotros estamos dentro de una estructura netamente neoconstitucionalista. ¿Qué significa esto? Que todos los actos administrativos deben ser revisados por la Corte Constitucional. Bueno, no todos, no, pero en ciertos ámbitos. Debe ser revisado por la Corte Constitucional. Imagínense, se aprueba la ley, se aprueba el proyecto de ley del aborto voluntario. La Corte Constitucional tiene que revisar si es que cumple o no cumple los principios constitucionales, ¿sí? En este caso, si es que existen 2 acciones, una en contra y otra a favor de la constitucionalidad, de la amnistía, la Corte Constitucional va a revisar y seguramente va a encontrar que muchos de los angelitos que ahora se les considera así, posiblemente no están dentro de los presupuestos establecidos por la Constitución de la República, y dirá, está bien que a Pedro, está bien que a Pablo le hayan perdonado sus delitos, pero ¿sabe qué? Juan no, ¿por qué? Porque Juan secuestró posiblemente, estamos hablando de, poniendo ejemplos, presunciones. Juan no, porque secuestró, cogió a un policía, le llevó a la fuerza, ¿no es cierto?, le retuvo. ¿Y por qué nos confunden entonces con eso de que ya la decisión de la Asamblea Nacional, eso de haber dado la amnistía a estas personas, ya es una acción de última instancia? Mire, la Corte Constitucional siempre estará revisando si es que los actos del poder público están enmarcados dentro del ámbito constitucional. Inclusive hasta en las acciones judiciales la Corte Constitucional, porque nuestra estructura jurídica... ¿Usted cree que eso se va a dar? Eso se va a dar. Mucho más cuando ya se presentaron. Aunque demorará. Claro, ya existen movimientos colectivos ciudadanos de Quito que han presentado una acción constitucional. Sí. De igual manera, la Asamblea Nacional, asambleístas han presentado otras para poder sostener. Definitivamente, esto está por resolverse a través de una decisión netamente de la Corte, ¿sí? Entonces, eso en el ámbito y posiblemente la Corte va a decir, porque esta Corte muy inteligente, es muy inteligente realmente, yo admiro, me gusta leerles, seguramente va a decir lo siguiente: verán, a estas personas tenían que seguir el procedimiento de amnistía y a estas otras personas de indulto, porque en el indulto es otra figura constitucional que también es el perdón. Entonces se va a cumplir lo que no se hizo, analizar caso por caso individualmente y dar ahí sí la amnistía a quienes les corresponda por ley.
Y les va a mandar a revisar, como mandó a revisar, supongamos, la ley para la jubilación anticipada de los maestros. Claro. Vino y dijo, vea, revisen. Pero ya el mal antecedente está ya echado, ¿no es cierto? Y ahora la CONAIE ayer dice que quiere amnistía para muchos más. Ya tienen un nuevo paquete de ciudadanos que quieren esa amnistía. Y ellos también mencionaban al momento de que ya se concedió la amnistía que esta es una acción que garantiza el proceso de reconciliación. Entonces, en el momento en que suban, ¿no?, a la instancia de la Corte Nacional de Justicia, ¿qué van a decir estos grupos respecto a lo que plantean como un proceso de reconciliación? Tal vez se puede tomar como un aspecto, no sé, un poco amenazante en ese momento en que les digan, no, se retira la amnistía a estas personas, entonces comenzamos otra vez un nuevo proceso de protestas. Ya. Ahí viene dos situaciones muy importantes que plantea Fernanda. La situación es de que este perdón y olvido puede constituir en verdad un reconocimiento a estos luchadores sociales, a las personas que se han denominado luchadores sociales. Pero también puede generar otro aspecto muy negativo dentro de la sociedad. ¿Cuál? La generación de violencia, incitar a la violencia. Ve, ¿sabes qué? En otra vez que vayas a protestar, protesta nomás. O sea, protesta nomás, o sea, ve, tómate la gobernación, no te preocupes, sácate una impresora, sácate todo. O sea, es como que estamos incitando a decir, vea, futuro. Yo creo que estamos cayendo en una trampa, ¿no? Por algo la Constitución establece una norma, pero también estamos cayendo en una trampa, y ahí sí venimos al aspecto, dejemos un poquito lo jurídico y vamos a lo político, ¿no? Pero yo creo que los políticos, el gobierno conjuntamente en la Asamblea Nacional está cayendo en una trampa. Recordémonos lo que ha sucedido, las sublevaciones que hemos tenido. Cuando Abdalá Bucaram realmente no representaba a los ecuatorianos, la gente se sublevó y hizo todo lo posible para que se vaya. Esa sí era una sublevación. En el gobierno de Lucio Gutiérrez, ¿no es cierto? También la gente se sublevó. Ahí, entonces, doctor, le pregunto, ¿usted considera que hay mucha ingenuidad o algo de precaución y de tomar una actitud política de parte del presidente de la República, Guillermo Lasso? Digo esto porque a lo mejor no se da cuenta de que todo este conjunto de acciones, desde la Asamblea Nacional, desde los actores políticos que están en permanente alzamiento, protesta, rechazo, reclamo, van dentro de un marco de confabulación. Ya se habló, recordará usted, desde otros sectores políticos, de que siempre hay esa amenaza de querer tumbarle al gobierno. Es decir, esa situación está presente. ¿Cree usted que sí existe eso? Claro, a ver, en el ámbito político yo debería decir que desde el año de 1830 la dinámica del Ecuador no ha cambiado. Desde que se hizo la primera constitución no ha cambiado. El reparto del poder político, el reparto del poder económico y el reparto del poder social. Y hoy estamos en lo mismo. Claro, con distintos actores políticos, unos más inteligentes que otros. Hoy yo creo que estamos en lo peor. O sea, hoy sí que estamos en una situación, en una crisis que yo lo había denominado desde mucho más antes, en una crisis política, de políticos que prácticamente son idiotas porque no conocen, no tienen conciencia social. O sea, hacen por hacer, no saben ni lo que están haciendo, ¿no? ¿Y cómo funciona esto? Vea, en el ámbito social les voy a poner, por ejemplo, en 1830, las mujeres que prestaban servicio doméstico no eran ciudadanas. Y las personas, para ser ciudadanos, teníamos que tener un dote económico. Imagínense el control, el poder social, el poder político sobre lo social, ¿sí? En el año de 1830, los que hicieron esa primera constitución, ¿qué es lo que se repartieron? Se repartieron el territorio, ¿sí? ¿Ves? ¿Sabes qué? Tú como eres de la provincia de Chimborazo, ahí tú vas a manejar el territorio ¿no? Pero no solo administrar el territorio, sino también prácticamente tú vas a asumir esta propiedad del Estado y te damos a ti. Y vas a administrar. Lo mismo está sucediendo. Y la muestra más fehaciente de lo que va a suceder es esta nueva ley de inversiones. Es el nuevo reparto, es el mejor negocio que va a hacer el presidente de la República.
sea, recordemos, es un negociante. O sea, él siempre va a estar a favor del capital. La codicia nos hace pensar de esa manera. Y yo pienso que es el mejor reparto. ¿Sabe qué? Aquí tenemos petróleo, tenemos oro, tenemos plata, tenemos muchos recursos económicos, ¿no es cierto? Necesitamos darle a la propiedad, a los privados, ¿sí? Y es más, ni siquiera a los privados de aquí del Ecuador. Traigamos empresas especializadas a nivel internacional. Entonces estas empresas vienen, sí van a invertir, pero después de que se acabe el oro, se acabe la plata, se acabe el petróleo, seguirán a su país de origen. Y nos dejarán a nosotros puro huecos, puro destrucción, la naturaleza hecho pedazos, ¿sí? Entonces, mire, esa es una visión. La otra visión es que el Estado, y es la que estamos viviendo en este momento, que el Estado es el que se encarga de administrar estos recursos no renovables, la energía eléctrica, o renovables. La energía eléctrica, el petróleo no renovable. Aunque el gobierno al momento dice que no hay procesos de privatización, pero no apuntan allá, ¿no? Vea, el momento que me dice, voy a disminuir el presupuesto general del Estado para la educación y la salud, eso quiere decir que vamos a tener un hospital peor que el que tenemos. Vamos a tener menos maestros de los que teníamos antes. Y como vamos a tener todo menos, ¿qué es lo que los ciudadanos vamos a tener que hacer? Vamos a tener que trabajar para que nuestros hijos estudien en una institución privada o se vayan a un centro médico privado. Y finalmente estamos en un proceso paulatino de privatización. No, es lógico que no nos van a privatizar de la noche a la mañana el hospital general, pero se va a destruir, no va a haber presupuesto. Entonces los ciudadanos van a decir, no, yo para irme al hospital, donde que no tengo medicinas, no tengo médicos especialistas, no tengo equipos, yo no voy a poner en riesgo mi vida. Entonces voy a vender mi patrimonio, lo que ha sucedido en el COVID. Vender mi patrimonio, hipotecar, garantizar mi patrimonio para salvar mi vida. Ahora, con este panorama político entonces que hemos analizado en los términos que hemos manifestado igual, ¿qué es lo que debería pasar en el Ecuador? ¿Qué futuro nos espera? Bueno, primero lo que tenemos que hacer es, sí, tenemos que conciliarnos, pero tenemos que conciliarnos con las necesidades de las personas, ¿sí? Empezar a pensar... Como dice el gobierno del encuentro. Sí, en toda la colectividad. O sea, no solo a pensar en mis amigos, en mis amigos capitalistas, ¿no? En mis amigos que están especializados a prácticamente a reproducir el capital, sino pensemos en las personas. Pensemos que las personas necesitan comer y para eso necesitan trabajo. Necesitan educación, necesitan salud y por qué no decirle, también necesitan momentos de felicidad. Yo lo digo en esto de la jubilación, 18,000 maestros que no van a acceder a la jubilación anticipada y un poquito más, no me acuerdo el número exacto. Esos maestros que dieron su vida, han dado su tiempo de trabajo, ¿no es cierto? Para unos mucho trabajo, para otros menos, pero también tienen derecho a ser felices. Felices con su familia, felices con sus nietos, con sus hijos, felices con sus amigos, o sea, tener ese tiempo de felicidad. O sea, porque la vida no es solo trabajo. Trabajo. Bienestar, paz, tranquilidad, seguridad. Seguridad. Vea, entonces, también tenemos que pensar, o sea, el Estado, por algo somos parte de esta sociedad. Vea, es como que fuéramos parte del club de amigos, claro, parte de la asociación de maestros, parte de la asociación de trabajadores. Nosotros somos parte de la gran asociación que se denomina Estado Ecuatoriano. Y este Estado ecuatoriano tiene un objetivo. Y el objetivo es el bienestar de las personas que habitan en este territorio. Por el momento se ve acciones contradictorias, ¿no? Mientras el presidente de la República, concretamente, basándonos a su gestión, él ha salido a eventos de carácter internacional, a visitas internacionales en otros países, con otros jefes de Estado, para proyectarle al Ecuador como un país que se abre al mundo, y él ha dicho que el mundo venga acá al Ecuador. Pero ese mundo, ¿con qué país se va a encontrar? Pues con un tema de inseguridad latente, permanente, que inclusive le ubica a una de las más importantes ciudades del Ecuador, como es Guayaquil, dentro de las ciudades más peligrosas del mundo. Pues entonces, ¿de qué estamos hablando? Aquí falta coherencia, doctor. A ver, usted ha topado, Carlos y Fernanda, han topado dos temas muy importantes, seguridad social y seguridad jurídica,
¿Qué es lo que dicen? Vea, el Estado necesita, los inversionistas necesitan seguridad jurídica. Entonces, miren, ¿para qué carajos reformaron la ley, el Código de la Producción con la Ley de Desarrollo Económico? Porque si queremos seguridad jurídica, el Código de la Producción nos establecía una exoneración del pago del impuesto a la renta a aquellas actividades económicas como las agroindustrias por 15 años. Y eso derogamos con la Ley de Desarrollo Económico que aprobó. Entonces eso no le va a dar seguridad jurídica. Vea, en el gobierno de Lenín Moreno existió esta norma, entonces los empresarios van a decir, yo voy a invertir porque acá me dan 15 años de exoneración. Prácticamente nosotros éramos un paraíso fiscal. Y entonces ahora vamos a una ley de inversión. ¿Sí? Pablo y Carlos Roberto, yo creo que esto que está sucediendo con el país, esta situación, nos da paso a repensar y reflexionar sobre el derecho de la protesta, ¿no? Que de hecho es algo que sí se debe garantizar y que estamos en una posición legítima para poder hacerlo. Sin embargo, y creo que es importante que estos delitos, esta criminalización, no se cobijen en el derecho a la protesta. Entonces, es un paso importante también que los espacios informativos, personas como tú, juristas y pensantes del derecho, que analizan también, pongan de parte y reactiven esta conciencia acerca del derecho a la protesta, que no tiene que estar cobijada bajo actos delincuenciales, y tampoco pretendemos criminalizar un acto que es legítimo y que las personas tenemos que hacerlo en el momento en que no estamos de acuerdo con una visión o con una postura del gobierno. Sin embargo, atentar contra los recursos públicos, y más con la ciudadanía, porque ese es uno de los problemas fundamentales en Quito, que atentaron con la economía tanto pública, pero sin embargo también con la economía privada. Entonces es importante reflexionar, y en ese sentido me gustaría conocer cuál es tu postura respecto al derecho de la protesta y cómo incentivar una cultura, sí, del derecho, pero que esté fundamentada bajo principios que más bien beneficien, que no interrumpan o quebranten todo el espacio y el sistema político, social y económico del país. A ver, el derecho de la protesta está contemplado en la Constitución de la República del Ecuador para todas las personas del territorio ecuatoriano, pero Fernanda, sí es muy importante lo que tú manifiestas, ¿no? O sea, si nosotros vamos en octubre del 2019, salieron los sectores sociales a protestar por la elevación del costo del precio de la gasolina. O sea, yo protesto eso. O sea, salimos a decir, vea, señor presidente, por favor, no queremos que siga elevándose el costo de la gasolina, estabilice el costo de la gasolina. Ese fue el objetivo de la propuesta, de la protesta social. Pero ¿qué sucede? Que en el camino terminamos destruyendo edificios, llevándose computadoras, prácticamente haciendo parte de un odio personal, tal vez a la Policía Nacional, secuestrándole, golpeándole, y ya son otro tipo de delitos. O sea, ahí va una distorsión de la protesta social. Yo he visto en estos días protestas, ¿no? O presentación social, por ejemplo, del grupo de mujeres, ¿no? Yo en estas protestas del el Día Internacional de la Mujer, del 8 de marzo, prácticamente yo no vi que mujeres fueron a generar violencia, fueron a expresar su punto de vista respecto de la discriminación que sienten respecto de la igualdad jurídica, o sea, de la desigualdad jurídica que existe aquí en el país. Entonces está claro el derecho de la protesta social prácticamente con la distorsión de la misma y el cometimiento de otro tipo de delitos. Entonces, ahí insistimos, yo creo que la Asamblea Nacional no fue tan prolija en revisar y le está generando un daño a la protesta social. Sí. Y está generando un daño a la sociedad, porque la sociedad en general no está satisfecha, ¿no? Y esa insatisfacción está por lo que usted dijo al inicio, Carlos. No revisaron expediente por expediente, no se dieron ese tiempo de decir, vea, este señor sí se merece la amnistía, este señor no se merece. Claro, ahí está el objetivo político, claro, ¿no? Y sabemos de dónde vienen esas disposiciones. Gracias, doctor, por estar acá en el Noticiero Visión. Pablo Aquilino Ábalos, jurista local, analizando los temas de esta coyuntura política que vivimos los ecuatorianos dentro de la actuación de la Asamblea Nacional y también la actuación del Ejecutivo.